Mis saludos, alumnos, mis saludos, compañeros de cátedra, y mis saludos nuevamente a los alumnos y futuros colegas. Hoy vamos a desarrollar un tema en esta clase a modo de acompañamiento virtual, el desarrollo de este ciclo de cirugía 2. Se me ha pedido que desarrolle cáncer de esófago. Fíjense ustedes que para desarrollar este tema, en realidad vamos a tocar distintos ítems, distintos tópicos, tal como ustedes ven ahí. Vamos a ver la incidencia, vamos a ver la epidemiología, vamos a ver los tipos de cáncer de esófago. Cuando hablamos de incidencia y epidemiología, claramente estamos refiriéndonos a qué pasa a nivel del globo terráqueo, qué pasa en el mundo, cuáles son los lugares con mayor incidencia, con menor incidencia, etc. Digamos ya, desde ya, que cuando nos referimos al segundo tópico, que hablamos de los tipos histológicos del cáncer de esófago, estamos hablando de dos grupos que representan la mayor parte de la patología oncológica o cancerosa del cáncer de esófago, y que tienen distintos factores de riesgo y que están en una transición epidemiológica, porque ustedes van a ver que va aumentando claramente uno de estos tipos histológicos en detrimento del otro. Vamos a ver las manifestaciones clínicas que siempre ustedes como médicos, y bueno, nada, hoy como estudiantes de medicina, pero es fundamental la clínica. El conocimiento clínico ahí empieza, ahí van a comenzar ustedes recién a poder sospechar esta patología de modo tal que puedan llegar a un diagnóstico adecuado usando todas las herramientas que nos ofrece la tecnología moderna y conociendo exactamente, esto es importante, que ustedes puedan discernir qué es lo que nos ofrece, qué es lo que buscamos con cada estudio, porque el que no sabe lo que busca no interpreta lo que encuentra. De modo tal que para interpretar lo que encontramos tenemos que saber exactamente y llegar a un diagnóstico exacto de esta manera para poder decir, bueno, esto es un epidermoide, un adenocarcinoma, es un T2, N1 o N2, lo que fuera, y ofrecerle la terapéutica que puede ir desde la regresión endoscópica o la cirugía mayor, la esofagectomía, o nada, simplemente paliación. Son diferencias siderales y en base a esto ustedes van a poder realmente conocer qué es lo que se les puede ofrecer a esos pacientes, qué tratamiento ofrecerles. Y el pronóstico, para tener una idea general con qué tipo de enemigo, con qué tipo de patología nos estamos enfrentando. Entremos ya en tema, vamos viendo el primer punto que, como habíamos expresado, es incidencia y epidemiología. Fíjense ustedes que si nosotros viéramos una suerte de planiferio, viéramos todo lo que ocurre en el mundo, podemos ver que en realidad hay distintas zonas. Fíjense, nuestra Sudamérica y nuestra región no es una región de baja incidencia, tampoco es como este cinturón que se ofrece en la zona de Asia, básicamente este cinturón asiático, y en esta parte de la costa este africana, pero sí hay una incidencia alta, no tanto como este cinturón que decíamos, pero sí una incidencia alta en Sudamérica, y se puede decir que en forma global es la sexta causa más frecuente a nivel mundial cuando uno muere por un cáncer. El sexto tipo de cáncer que te puede matar es un cáncer de esófago. Y es la quinta causa si le tomamos en cuenta los países del tercer mundo, donde claramente está ya indicándonos que en el tercer mundo es más frecuente esta patología. Si nos referimos ahora al sexo, fíjense ustedes que como siempre, casi siempre, en toda la patología, el sexo masculino se ve más afectado. Cada 3,5 varones, una mujer. Eso se muestra claramente en esta distribución. Y esto se vuelca también en esta gráfica, que si ustedes ven causa de muerte, los cánceres que pueden llevar a morir a una persona, el cáncer de esófago está entre los séptimas de esta patología entre los varones. Pero entre las mujeres, fíjense en la tabla, entre las mujeres, entre las damas, no figura entre las primeras causas de muerte por cáncer. Lo cual claramente habla de la diferencia estadística en lo que pasa en los distintos sexos. Vamos ahora a ver un poquito, a hablar de los tipos. Yo ya algo les adelanté, que hay distintos tipos de cáncer de esófago y cada uno de esos tipos histológicos de cáncer de esófago claramente tiene factores de riesgo diferentes. Vamos diciendo desde ya
que el esófago, cuando se va exponiendo a través del tiempo a factores inflamatorios crónicos, como puede ser el ácido que vuelve al estómago todo el tiempo, si yo tengo reflujo gastroesofágico, o si tomo bebidas muy calientes como el mate en bombilla, o si soy un fumador, o tomo alcohol todo el tiempo. Bueno, esa exposición de la mucosa esofágica a noxas, a estímulos tóxicos permanentes, crónicos, iterativos, reiterativos, claramente va a llegar a que la mucosa trata de defenderse. ¿Y cómo se defiende? Va modificando. De ser la mucosa esofágica cambia, se va a hacer una mucosa un poco más gruesa. Entonces, esto es lo que se llama primero como una displasia. Será una displasia de bajo grado. Si yo no la trato o no resuelvo el tema, la noxa sigue en forma crónica, pasa a una displasia de alto grado, que ya es un carcinoma in situ, y luego pasa al cáncer clásico o al carcinoma. Esta cronodinamia parte de un proceso inflamatorio crónico y de noxas que en forma permanente, reiterada, iterativa, están afectando a la mucosa esofágica y nos van a llevar al cáncer de esófago. Hemos mencionado que hay un par de variedades histológicas. Digamos que hasta el año 70, claramente la variedad histológica clásica, común, mencionada en toda la literatura, la que veíamos nosotros todo el tiempo, y mucho más aún quizás en la población hospitalaria en aquella época, era el carcinoma epidermoide o escamoso. Pero con el tiempo hemos visto que hay una transición epidemiológica y cada vez más empiezan a aparecer adenocarcinomas de esófago, que antes eran una rareza, y hoy llega a ser, por ejemplo, el cáncer de esófago más frecuente en Estados Unidos. Y en nuestro medio también se ve el aumento de su incidencia. ¿Y eso por qué? El adenocarcinoma tiene que ver básicamente con el reflujo gastroesofágico, el adenocarcinoma de esófago. Y ese reflujo gastroesofágico crónico, si yo no lo resuelvo, si no lo trato, que a veces es muy simple, a veces con una Nissen yo lo puedo resolver, terminó. Pero eso es quemar crónico la mucosa, me lleva por toda la cronodinámica que recién expresamos. Un reflujo gastroesofágico que me lleva a una metaplasia, luego me llega a una displasia de bajo grado, una displasia de alto grado y cáncer. Esto es lo que Tom DeMister hace mucho tiempo, este cirujano, este médico, que trabajó en Hawái, luego trabaja en el sur de Estados Unidos actualmente, es una autoridad en este territorio, y es que hay que cortar esa secuencia, porque el reflujo gastroesofágico crónico nos puede llevar a este problema. Y nada, el otro tipo histológico, que era el más frecuente, hasta el año 70, sigue siendo el más frecuente de forma global, sobre todo en Oriente, en los países de Oriente, por aquí en Occidente, es como que ha ido aumentando claramente el adenocarcinoma. Y el epidermoide tiene que ver con las bebidas calientes como el mate en bombilla, tiene que ver con el cigarrillo, la ingesta crónica obviamente, el alcohol. Por eso se pensaba que en nuestro medio estaba la incidencia no tan baja, probablemente por ese hábito tan argentino del mate en bombilla. Fíjense ustedes que el 95% de todas las patologías esofágicas malignas están englobadas en estos dos tipos de lesiones o tumores, el adenocarcinoma y el epidermoide. Por otro lado, ustedes fíjense lo que acabamos de expresar. Claramente esta transición epidemiológica, histológica, va mostrando una incidencia aumentada del adenocarcinoma y en realidad el escamoso disminuye en porcentaje relativo, que es en realidad por el aumento del adenocarcinoma, y que tiene mucho que ver, como ya hemos dicho, con el reflujo gastroesofágico, con la obesidad, con el síndrome metabólico, que va de la mano con el reflujo gastroesofágico. Repitiendo y redundando un poco más, digamos que, como ya hemos expresado, el adenocarcinoma, que ha ido incrementando su número con el paso del tiempo, ha llegado hoy en Estados Unidos a ser el primer tipo histológico o el más frecuente de los cánceres que se presenta en el esófago. En tanto, en Asia y Europa Oriental, el epidermoide sigue siendo el más frecuente, el escamoso, y si tomamos la globalidad de la población mundial, tenemos que decir que el epidermoide es el cáncer de esófago más frecuente en el mundo. Observen la distinta histología que los patólogos, cuando yo veo una lesión esofágica, se toma la biopsia en la endoscopía y el patólogo podrá decir esto es un adenocarcinoma o esto es un epidermoide. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Algo hemos mencionado. El adenocarcinoma, hemos hablado de la secuencia del reflujo, el Barrett, digamos de ya
que se puede ir a la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado, que hace conocer un carcinoma in situ y debe tratárselo, y el cáncer establecido en sí mismo. Hoy sabemos que el Barrett, que es la metaplasia intestinal de esa mucosa esofágica, va a ser esta cronodinámica inflamatoria y va a llevar hasta la secuencia que termina tristemente en un cáncer del esófago en determinado grupo de pacientes. Y este grupo de pacientes determinado hoy lo podemos seleccionar en base a un predeterminismo genético. Vamos a volver un poquito someramente. Esto todavía no lo podemos hacer a práctica clínica cotidiana a estos estudios, pero en centros de investigación ya se sabe que determinados patrones genéticos en algunos pacientes puesto ante la noxa como el reflujo gastroesofágico crónico, lo van a llevar en la secuencia de Barrett, displasia de bajo grado, alto grado y cáncer de esófago. Es decir, hay un predeterminismo genético y esto va de la mano con la obesidad, el síndrome metabólico y bueno, si tiene el hábito tabáquico empeora las cosas, claramente. Y el otro tipo de lesión histológica que se da en el esófago, que ya hemos mencionado, es el epidermoide, tiene que ver con el cigarrillo, con el alcohol, y recordemos en nuestro medio, el mate, cuando sobre todo se estima que cuando es muy caliente eso produce, fíjense ustedes, échense el agua del mate que tomamos a veces, la piel no la tolera, y bueno, fíjense lo agresivo que debe ser para la mucosa esofágica. Hay otras causas también. A ver, es muy común, por ejemplo, que nosotros mencionemos que la utilización de la lavandina. A ver, ¿cuántas veces se deja en una botella de gaseosa lavandina dentro de la cocina? Un lugar habitual, donde están haciendo sus menesteres, las féminas, y bueno, a veces los niños también circulan por ahí, y creen que es una bebida, y toman un trago creyendo que es una bebida, y toman lavandina. Y esto produce lesiones tremendas en el esófago, que va a llegar finalmente a estenosis cáustica y es muchas veces un precursor o aumenta las posibilidades de que vaya a tener un carcinoma epidermoide en esa zona por estenosis cáustica por lavandina. También esto puede producirse después de la radiación. La calasia, la patología que luego se verá en el cursado de esta carrera, de esta materia, también aumenta la incidencia en los pacientes con acalasia, la incidencia del carcinoma epidermoide, los carcinógenos que se ingieren con distintos alimentos, nitritos y demás, el síndrome de Plummer-Vinson, la tirosis palmar y plantar, el divertículo de esófago, y hoy con todas las alteraciones alimentarias que existen, la bulimia, que todos ustedes conocen perfectamente, también esta va a generar claramente que vuelve todo ese contenido gástrico y quema en forma permanente y daña la mucosa esofágica, también es un factor a tener en cuenta. Y fumar opiáceos es otra de las problemáticas que nos pudiera llevar eventualmente a este tipo de problema, el cáncer de esófago. Bueno, yo ya mencioné esto, que en la progresión desde Barrett, que es la metaplasia de la mucosa esofágica, va produciendo una serie de cambios hasta llegar al cáncer, que es la displasia de bajo grado, de alto grado y el cáncer de esófago. Y ya hemos dicho también que esto no se da en todos los pacientes, pero uno no sabe qué paciente va a evolucionar hacia el cáncer y cuál no. Hoy sabemos que hay algunos cambios en la estructura genética y entonces algunos pacientes que tienen, por ejemplo, una alteración en el gen P16 tienen estadísticamente muchas más posibilidades de desarrollar esas cronodinámicas desde el proceso inflamatorio hasta el cáncer. Lo mismo con el oncogen RPB2, el TP53, etc. Toda una serie de cuestiones genéticas que hoy se estudian, no en la clínica cotidiana, ya estoy seguro, estoy convencido que a la brevedad contaremos, y este tipo de pacientes uno debe tenerlo mucho más cerca, estudiado, o ser más agresivo con el tratamiento para evitar el reflujo, porque son pacientes que van a ir claramente hacia este tipo de lesiones neoplásicas. Fíjense cómo la incidencia aumentada, como decíamos, del adenocarcinoma en Occidente, claramente tiene que ver con el aumento del Barrett, tiene que ver también con esta pandemia o epidemia que ocurre en todo el mundo, de la obesidad, como está aumentada
la incidencia de pacientes obesos a lo largo y ancho de este planeta. Y bueno, nada. Esto hace que cada vez más obesos, cada vez más reflujo, probablemente hábitos no tan sanos, fumar y todo lo demás, van llevando a que aumente la incidencia del adenocarcinoma en detrimento porcentual del otro tipo de cáncer de esófago, que es el escamoso o epidermoide. Ahora bien, fíjense ustedes que el epidermoide se puede ubicar en cualquier zona del esófago. Y esto es lógico, porque si no está relacionado con el adenocarcinoma, ¿con qué está relacionado? Con reflujo. Entonces, obviamente la ubicación más frecuente va a ser en el tercio inferior del esófago. En cambio, el epidermoide está relacionado con noxas, como por ejemplo el agua caliente del mate en bombilla, el cigarro, el alcohol. Entonces puede dañarse a cualquier nivel la mucosa esofágica. Si bien lo más frecuente, más de la mitad de ellos son en el tercio medio, también puede ubicarse en el tercio inferior o aún en el tercio superior. En tanto que es lógico y es muy lógico de explicar que el adenocarcinoma, como está relacionado con el reflujo básicamente, se ubica en el tercio inferior la mayor parte de las veces. Y el escamoso puede estar en el tercio medio, el superior, etc. Esto es para redundar, para que se grabe, el cerebro graba imágenes. Entonces, fíjense ustedes que si esto es el esófago, el adenocarcinoma habitualmente se ubica en el tercio inferior del esófago y el escamoso se ubica más de las veces en el tercio medio, pero puede también estar en el tercio inferior. Yo quisiera que ustedes presten atención a esta clasificación, que es la clasificación de Seward. Seward dividió a los tumores de la unión esófago-gástrica. La unión esófago-gástrica, usted toma la línea Z, que es la línea de transición que ve el endoscopista entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica. Bueno, Seward tomaba desde la línea Z un centímetro para arriba, desde esa línea, hasta los 5 centímetros, en ese sector del esófago. Ese es un Seward tipo 1. Si uno toma desde ese centímetro hasta 2 centímetros abajo de la línea Z, ese es un Seward tipo 2. Y si uno toma de los 2 a los 5 centímetros, es un Seward tipo 3. Y ustedes me dirán, ¿y qué importancia? ¿De qué me está hablando? Bueno, esta clasificación tiene connotaciones prácticas con respecto al enfoque terapéutico que se va a hacer en los pacientes. Un paciente que tiene un Seward tipo 1, es decir, que está en la parte superior, se lo trata como un cáncer de esófago, en tanto que un Seward tipo 3, el Seward 1 como cáncer de esófago, el 3 como un cáncer gástrico, y el 2 que está en la zona intermedia. Y bueno, ahí hay disquisiciones y hay todo un claroscuro y un terreno que no está muy definido cómo se debe enfocar desde el punto de vista terapéutico, quirúrgico, quimioterápico, radioterápico y demás, si más como un cáncer de esófago o más como un cáncer gástrico. Hemos mencionado que es trascendente que ustedes sepan claramente sospechar en determinados pacientes el cáncer de esófago para poder llegar a su diagnóstico con los estudios clásicos. La clínica. Digamos primero que es triste y lamentablemente el cáncer de esófago no tiene una clínica temprana. Entonces imagínense que está a la luz del esófago y si yo tengo una lesión que tiene 1 milímetro, 2, 3, 4 milímetros, es muy difícil que tenga ningún tipo de sintomatología. Y la sintomatología princeps, habitual, clásica, que de toda la vida los médicos nos llevó a sospechar en un problema en el esófago, una lesión tumoral, un problema estenosante, es la disfagia. Disfagia, es decir, el paciente dice, tiene molestias al tragar. Y para que se produzca disfagia, tengan en cuenta ustedes que el paciente debe tener por lo menos invadida más de la mitad, las 2/3 partes de la circunferencia esofágica. Es decir, son lesiones avanzadas y recién aparece con disfagia el paciente. Esta es una de las circunstancias que juega totalmente en contra al respecto del pronóstico de estos pacientes, porque habitualmente esto nos lleva a un diagnóstico tardío. Cuando ya el tumor creció tanto como para dar disfagia y tomar las 2/3 partes de la circunferencia,
muchas veces ya tiene metástasis a distancia y es muy poca la ayuda que le podemos ofrecer nosotros a este paciente. Pero ustedes deben saber diferenciar las características de la disfagia. Estas son disfagias que nosotros clásicamente mencionamos como disfagia orgánica. ¿Y qué es una disfagia orgánica? Una disfagia orgánica es un paciente que dice, bueno, yo inicialmente comía de todo, pero un buen día empecé a tener problemas para tragar la carne, me costaba pasar la carne, me costaba pasar el pan, generalmente me ayudaba con un poco de agua, un vaso de agua, luego de comer carne o pan. Después ya para comer carne directamente la licuaba. Después como tenía problemas con distintas comidas sólidas, ya dejé de ingerir sólidos y empecé directamente a ingerir semisólidos, papillas. Últimamente líquidos, y tristemente muchas veces nuestros pacientes llegaban al hospital diciendo, doctor, me tranqué, ya no pueden comer nada, ya estaban en un periodo posterior a la disfagia, lo que se llama afagia. Imagínense ustedes que todo esto conlleva o va de la mano con la pérdida de peso del paciente, se está alimentando mal. Por añadidura, a tener un problema oncológico, se alimenta mal, con muy pocas calorías y seleccionando las comidas que puede, de acuerdo a las condiciones, si es, digamos, el mayor o menor densidad de esa comida. También, en general, si esto se presenta en un varón, es más fuerte la sospecha, porque la incidencia, ya dijimos, que es más grande en el varón que en la mujer. Puede también relatarnos que le duele cuando come, que pasa y le duele, o a veces que tuvo un vómito, que tuvo un sangrado el tumor, o el dolor puede ser, como ellos dicen, en la boca del estómago, o retroesternal, o odinofagia, como mencionamos, que eso ocurre en el momento de comer. Lamentablemente, muchas veces estos pacientes presentan el tumor invade y toma los nervios frénicos, uno de los frénicos, y esto irrita de forma crónica el diafragma y produce las contracciones espasmódicas del diafragma y eso genera lo que se llama hipo. Ronquera cuando toma un ramo, el nervio recurrente, cuando toman el nervio recurrente, estos son pacientes que van a tener ronquera. Cuando se acuestan, los pacientes, como está dilatado el esófago superior y tiene una pequeña bolsa que retiene alimentos y retiene líquido de la secreción esofágica, el paciente se va de noche, se acuesta y hace pequeñas microbroncoaspiraciones. Y estas microbroncoaspiraciones provocan cuadros crónicos a nivel pulmonar, tienen neumopatías crónicas estos pacientes. Y entonces son muchas veces tosedores crónicos, son tosedores crónicos, están hace mucho tiempo con tos, es una tos persistente, y bueno, y toda esta parte pulmonar que ya acabamos de mencionar. Como usted ve, la sintomatología es pleomórfica, pero lamentablemente tardía, porque en los periodos tempranos, como lo expresamos inicialmente, es totalmente asintomático. De modo tal que quizás el único modo de llegar temprano sería con endoscopia de casualidad, o si tuviéramos programas de screening, de detección precoz, bueno, quizás ahí uno pudiera llegar temprano en pacientes asintomáticos, con terapéuticas realmente con resultados absolutamente diferentes, como vamos a ir viendo a medida que desarrollemos esta charla y veamos el pronóstico de acuerdo al tipo de lesión y al grado evolutivo de esa lesión. El examen físico, y bueno, en general, y más aún en periodos iniciales, va a ser absolutamente negativo el examen físico. Yo no voy a encontrar nada, inicialmente. Después voy a encontrar un paciente que ha perdido peso, yo lo interrogo y bueno, ya vendrá el tema de la disfagia, la pérdida de peso. Puedo ver las mucosas, las conjuntivas pálidas, las mucosas a veces levemente deshidratadas, la lengua un poco pastosa, conjuntivas pálidas porque son anémicos, muchos de estos pacientes están mal alimentados. Si yo lo interrogo o lo examino un poquito más, puedo encontrar alguna adenopatía, algún ganglio supraclavicular o también ganglios laterocervicales se pueden encontrar. Hemos mencionado los síntomas respiratorios, hago la semiología respiratoria, inspección, palpación, percusión, ocultación, y encuentro que es un paciente que ya viene hace un tiempo con síntomas respiratorios, me manifiesta una tos crónica, etcétera, etcétera, secreciones,
por esas microbroncoaspiraciones básicamente nocturnas que hace este paciente, por ese esófago que está haciendo una bolsa de retención por encima de la estenosis. Más aún, yo lo puedo palpar y encontrar una hepatomegalia, pero esto ya sería el nido metastásico y una cuestión avanzada. Yo debo hacer el diagnóstico diferencial en base a esta clínica, y esto es importante que conozcamos que hay distintos tipos de disfagia. Yo ya le mencioné la disfagia orgánica, que es progresiva, desde los sólidos, papillas, o sea, semisólidos, luego líquidos, hasta la fagia. En cambio, hay otra disfagia que no sigue esta cronodinámica, que no sigue este cuadro evolutivo de cierta lógica, sino que es totalmente atípica, y esas son las disfagias funcionales que están referidas a otro tipo de patología. Pero también hay pacientes que pueden tener una disfagia orgánica por una calasia, por una estenosis péptica, es decir, tuvo reflujo durante tanto tiempo que se estrechó el esófago, y pues nada, y la estrechez es lo mismo. No es cancerosa, no es neoplásica, pero funciona lo mismo, le da disfagia y orgánica. Obviamente, ese va a tener en general otro tratamiento. Fíjense ustedes que los cánceres de estómago, de la unión esófago-gástrica, también pueden provocar un cuadro similar. Permítame que yo les refiera en este momento una anécdota. Los leiomiomas, bueno, nosotros hemos operado y operamos leiomiomas por toracoscopía o por laparoscopía cuando son al tercio inferior. Pero yo recuerdo un caso muy interesante, por eso le voy a referir y quizás pueda dejar un mensaje. Esta era una paciente de mi padre. Mi padre fue también docente, fue titular en estas cátedras hace muchos años, ya mi papá lamentablemente falleció. Pero bueno, esta era una paciente que había visitado muchos colegas, muchos médicos, y la dama de 30 y pico de años refería que ella, cuando estaba por venirle el ciclo menstrual, cuando le iba a venir la menstruación, tenía disfagia. Ustedes se imaginan que con este tipo de manifestación clínica, la mayoría de los colegas pensaban, bueno, esta dama realmente está con problemas emotivos, porque le va a venir la menstruación, dando un síndrome premenstrual, que se otro. Pero bueno, se la estudió porque el signo Princeps, en este caso, estudia a mi padre, y se encuentra un tumor en el esófago, que era de estos tumores llamados, subepiteliales, y que era un leiomioma. Y después de operada y extirpado el leiomioma, nunca más tuvo sintomatología. Yo creo, estoy absolutamente convencido, que ese leiomioma respondía, ese músculo liso, de algún modo respondía a los influjos hormonales, tendría unos receptores que respondían a los influjos hormonales de esta dama en ese periodo específico de su ciclo menstrual y generaba esta disfagia. Pero ¿cuál es el mensaje? Hay que prestar mucha atención y no tildar de entrada inicialmente, no, estas personas son estériles, que estos son simplemente nervios, no, vamos a darle un ansiolítico que se tranquilice. Ojo, antes de estudiar bien a los pacientes, mucho cuidado con tildarlos simplemente de cuadros de origen neurovegetativo o distónico. Les quería mencionar simplemente esa anécdota para que deje esa enseñanza de no tildar tan livianamente a veces a los pacientes como de un problema distónico. Ahora veamos ya, usted tiene un paciente que tiene estas manifestaciones clínicas o ustedes sospechan, veamos qué estudios podemos hacer. ¿Qué estudios caben para estos pacientes? ¿Y qué puedo esperar yo de cada estudio? Cuando yo pido un estudio, ¿qué es lo que quiero encontrar? ¿Para qué me sirve cada estudio? Bueno, fíjense ustedes. Yo puedo hacer el estudio Princeps, clásico, que es la endoscopía, la seriada de esófago gastroduodenal o tránsito esofágico sigue teniendo un rol aún hoy en día, ya vamos a ver, es muy rica la signo-sintomatología, la semiología imagenológica, pero la verdad que cada vez más vamos directamente a la endoscopía, porque bueno, yo sí que hago la endoscopía, veo el tumor y tomo la muestra de biopsia, tanto que si lo veo con un tránsito, tiene que ir luego a endoscopía y toma de biopsia. Pero también debo decir en favor del tránsito esofágico que me da un panorama, una visión y una ubicación muy buena con relación a la anatomía.
Clásicamente, yo le expreso a mis residentes hace mucho tiempo que un buen cirujano, antes de operar a su paciente, lo ha operado ya 7, 8, 9, 10 veces antes de operarlo. ¿Qué significa esto? Uno se hace un mapa de ruta y esto nos permite muy bien hacerlo la seriada. Uno se hace un mapa de ruta y ya se imagina la cirugía. Ya lo operó, o sea, noche antes cuando se fue a dormir, ya lo operó antes, estuvo tomando un café, meditando, escribiendo, y ya lo operó 3, 4, 5 veces al paciente. Y cuando va al acto quirúrgico, ya hizo la cirugía virtual varias veces. Y esto es importante. Esto es un rol, yo creo que hay que entrenar a los jóvenes cirujanos a este tipo de cirugía virtual previa a la cirugía real. Y esto, yo diría que la vieja, el antiguo tránsito esofágico, sigue siendo aún de utilidad para ayudarnos en esta cirugía previa virtual. Si bien la endoscopía, eso es lo que se enseña y le hago. Luego yo, claramente, con la endoscopía hago el diagnóstico y tomo la muestra de biopsia para confirmar la histología. Y yo tendré que saber exactamente la profundidad, para saber si el tumor es avanzado, no es avanzado, si toma la mucosa, submucosa, que es un T1A o B, si toma la muscular, que es un T2, o si ya el tumor es más profundo, si ya toma hasta la adventicia, T3, o va más allá de la adventicia, un T4. Yo puedo saber esto, sí. ¿Cómo? Con el endoscopio, entro con el endoscopio, pero tiene adaptado el extremo un ultrasonido, para hacer una ecografía, en la de imágenes, yo veo el tumor y veo, son círculos concéntricos, y veo hasta qué grado de profundidad llega el tumor. Si yo tomo mucosa y submucosa, eso puede ser una cirugía endoscópica, que es mínimo con el endoscopio. Y si ya tengo, por ejemplo, un T3 con N, ya tengo que hacer una cirugía quimio, radio primero y luego cirugía. O si ya están tomadas estructuras como la aorta, y bueno, no hay posibilidad de cirugía, de irresecable. Yo soy un T4B. Entonces, eso me lo va a brindar la ecoendoscopía. Luego quiero saber yo si, porque cualquiera sea el grado de penetración del tumor, aunque sea muy pequeño, pues ya tengo metástasis a distancia, ya no tiene sentido la cirugía. El tratamiento va a ser completamente distinto. Y para buscar las metástasis en el hígado, en el pulmón, donde sea, bueno, la tomografía es el método, y mejor aún si es una tomografía con emisión de positrones, que es el PET scan, me da mayor sensibilidad. El problema de la cirugía muchas veces es que habitualmente resecamos el esófago, llevamos el estómago arriba. Para unirlo al esófago en el cuello o unirlo directamente intramediasténico, distintas técnicas quirúrgicas. Pero el problema es que a veces yo para llevarlo al estómago tengo que seccionar la corona estomáquica, seccionar los vasos cortos, solo me queda la pilórica y la gastroepiploica como irrigación. Y entonces al subirlo, al hacer este tubo, esos dos vasos no alcanzan, hay una cierta isquemia y se puede fistulizar, que es uno de los grandes problemas. Entonces se ha diseñado un método que se llama isquemia preconditioning, que yo entro antes de la cirugía, en los 20 días o meses antes de la cirugía, entro por la laparoscopía, coloco un clip o una endogía o ligo la corona estomáquica. Entonces yo durante esos 20 días previo a la cirugía, que ya le privé de una circulación muy importante como era la corona estomáquica, el paciente va a ir generando una circulación colateral que puede, eventualmente, se están desarrollando trabajos en esto, disminuir la incidencia de fístulas postoperatorias. Eso es lo que es la isquemia preconditioning de la videolaparoscopía. En determinados grupos de pacientes, ya veremos, cuando están por arriba de la carina, se hace broncoscopía o laringoscopía. ¿Por qué? Porque no es infrecuente que estén afectados, estén tomados también los bronquios o la laringe, y mucho más si es epidermoide, que por otro lado es la ubicación. Acuérdense que el epidermoide se ubica en cualquier nivel, en cambio el adenocarcinoma en el tercio inferior. Y el laboratorio con una especial atención al estado nutricional. Muchos de estos pacientes van a necesitar un soporte nutricional preoperatorio y a veces hasta colocar una yeyunostomía, no gastrostomía, porque luego me pueden imposibilitar de usar el estómago, por sí colocar una sonda en el yeyuno por laparoscopía o percutánea, es una yeyunostomía para alimentarlo de acuerdo al estado nutricional que yo vea en el paciente, y el laboratorio me ayuda para esto. En forma genérica, repitiendo y redundando para que se vayan grabando los conceptos, fíjense ustedes que si yo el diagnóstico lo voy a hacer con endoscopia alta y la biopsia, entonces a mí el patólogo me va a decir esto es un adenocarcinoma o es un epidermoide escamoso. Yo el paso siguiente pido una endoscopia con ultrasonido
una ecoendoscopía. ¿Para qué? Para estadificar a nivel local, a nivel regional, en ese sector del esófago, qué tanto penetró en la pared. T1, T2, T3, T1, mucoso, mucoso, T2 llegó hasta la muscular, T3 llegó hasta la adventicia, T4 está más allá del esófago. Tengo ganglios o no tengo, puedo punzar guiado por el ecógrafo y ver si ese ganglio tiene zona neoplásica o no. Bueno, todo eso, ese staging TN, lo puedo lograr con la ecoendoscopía. Y yo tengo diseminación a distancia que ya me modifica todo el panorama de tratamiento y pronóstico del paciente con una tomografía o un PET scan. Y como ya dijimos, si está por arriba de la carina, hay que hacer una broncoscopía o una laringoscopía, sobre todo los epidermoides, que por otro lado son los que se ubican en esa zona. Esto es más de lo mismo, Esto es más de lo mismo. Yo, para ver, digamos, la parte local, una vez que hice la endoscopía, pido una endoscopía con ultrasonido y biopsia, y la metástasis a distancia, básicamente por tomografía o PET scan. Fíjense ustedes aquí algunas imágenes. Esto es el clásico y antiguo tránsito esofágico. Pero miren la riqueza y la belleza de, bueno, no es bello ver esto, pero sí la belleza de lo que me brinda el estudio. Un estudio ya de tantos años. En primer lugar, el estrechamiento de la luz. Antes se mencionaba como mordida de manzana. Pero yo veo un estrechamiento que es asimétrico, no está en la línea media. La mucosa es irregular. Veo aquí una escotadura así tipo como un hombro superior, y aquí se ve un hombro inferior, un defecto de relleno en cola de rata, y claramente la dilatación proximal. Como no pasa bien, el esófago lucha, pelea, no llega a ser porque no da tiempo, como el megaesófago enorme de la calasia, de los últimos pedidos de la calasia, porque el paciente no da tiempo para eso. O se lo trató, o se lo operó, o ya no está con nosotros en este mundo. Pero hay una dilatación supraestenótica que está clara entre los signos, digamos, elementos que podemos encontrar en una tránsito esofágico. Yo hago una endoscopia alta, esto es lo que se veía en el tránsito, y corresponde con la endoscopía, veo la lesión, tomo muestras, múltiples muestras de biopsia que me van a aumentar la posibilidad de que el patólogo me diga, bueno, sí, eso se trata de un adenocarcinoma o de un epidermoide, y el paso siguiente es que yo haga una estratificación loco-regional para ver el grado de penetración del tumor y para ver si hay ganglios o no, y si son positivos o no, los ganglios, si hago una función. Cuando yo hago la ecoendoscopía, o sea, voy con el endoscopio, pero tiene un transductor ecográfico en el extremo y me da esta imagen. Yo veo mucosa, submucosa, muscular, serosa, y veo el grado de penetración en el tumor. Si yo veo que me toma mucosa y submucosa, ese va a ser un T1. Si me toma hasta la muscular es un T2, y si me toma ya hasta la adventicia afuera, eso, si es un T3 y afuera un T4. Aquí está lo que estoy expresando. Ustedes ven el tumor como en un corte circular, yo veo un T1, mucosa y submucosa, un T2 la muscular, un T3 hasta la adventicia. Y puedo ver ya la parte de afuera. Y eso se corresponde con la imagen que yo veo con la ecoendoscopía, y el crecimiento tumoral me permite decir el grado de penetración en la pared del esófago del tumor. El paso siguiente es que yo vea si hay diseminación a distancia. Entonces, para eso, ¿qué hago? Una tomografía computada, o la mejoro con la emisión de positrones, porque claramente, fíjense ustedes que con esto yo identifico las metástasis a distancia, veo cómo está el hígado, cómo están los pulmones. Las lesiones muy pequeñas se le pueden escapar, y yo tampoco puedo saber por la tomografía, la veo la lesión, si es de cierto tamaño en el esófago, pero no puedo saber exactamente el grado de penetración, como sí me lo informa la ecoendoscopía. Ahora fíjense ustedes que la metástasis a distancia aumenta prácticamente en un 20% de sensibilidad con el PET scan comparado con la tomografía estándar. Esto es más de lo mismo. Aquí está un corte histológico del esófago y esto es tejido periesofágico. Entonces ustedes ven, tengo una displasia de alto grado, que es un tumor in situ, la displasia de alto grado. Tengo un T1A que toma la mucosa, un T1B que toma mucosa y de submucosa, un T1
un T2, perdón, cuando toma la muscular del esófago, un T3 cuando ya llega hasta la adventicia y el T4 cuando ya tomó los tejidos periesofágicos. Si los tejidos periesofágicos que tomó son, por ejemplo, el pleuro, el pericardio, es un T4A, pues yo puedo resecarlo potencialmente al punto de si me toma la aorta, ya no, eso es irresecable, entonces es un T4B, que es lo que está mostrado ahí. T4A, potencialmente resecable, y si ya toma algo como la aorta y demás, ya no se puede resecar. Y luego la distinta relación, para que recuerden ustedes que esto es importante para ver el tipo de tumor. Entonces repetimos, displasia de alto grado, T1 mucosa y submucosa, 1A y B, el T2 cuando toma la muscular, el T3 cuando toma la adventicia y el T4 cuando ya toma distintas estructuras periesofágicas, puede ser resecable o no, según eso se dice A o B. Aquí podemos ver, tal como se ve en la ecoendoscopía, en un corte circular, el T1 que toma mucosa y submucosa, el T2 que llega hasta la muscular y el T3 que toma todos los planos hasta la adventicia. Si va más allá, ya es un T4. Y eso se ve perfectamente y así en la ecoendoscopía. Bueno, esto lo pasamos porque es más de lo mismo. Yo le abundo con imágenes, las distintas imágenes. Vamos a pasar. Y también les menciono cómo los ganglios linfáticos se pueden ver con la ecoendoscopía y eventualmente hacer una punción guiada para el estudio. Esto es más de lo mismo, más de lo mismo. Bueno, luego el N, yo puedo tener un N0 o un N1. Si yo no sé, si no lo puedo evaluar, se dice NX. Si los ganglios no están invadidos, eso se le llama N0. Si hay 1 a 2 ganglios positivos, eso es un N1. Un N2 es de 3 a 6 ganglios y un N3 contiene más de 7 ganglios. Luego la metástasis, o tengo o no tengo. Si no tengo M0 y si tengo metástasis es un N1. De acuerdo a la estadificación, se combina T, N y M, y si yo ya tengo metástasis, claramente estoy en un estadio 4, y clásicamente lo que nosotros vemos y los pacientes que van a cirugía son pacientes que tienen un T3 o T4, T3 o T4, que han tomado prácticamente todas las capas del esófago, tejidos periesofágicos, un T4A, es decir, que es resecable, que tiene ganglios y demás, pero no tiene metástasis, o el T3 que tiene ganglios, pero no tiene metástasis, obviamente. Esos son los casos típicos que van a cirugía. Sin embargo, lamentablemente, más de la mitad de los pacientes, entre el 50 al 80% de los pacientes, cuando nosotros los estudiamos, ya está avanzado, ya está localmente avanzado, es irresecable, porque presenta metástasis. Habitualmente el epidermoide metastiza en los pulmones y el adenocarcinoma metastiza en el hígado, en las suprarrenales, en el peritoneo. Tristemente, lamentablemente, la mayor parte de las veces, más de la mitad de los pacientes los encontramos nosotros en este periodo. Permítanme que yo les comente que en la anatomía patológica, cuando se tiene la pieza quirúrgica, la pieza operatoria, hoy es menester, es conveniente y es muy bueno saber pedir que se nos informe si es ER2 positivo o negativo. Porque estos son, luego vamos a ver, hay distintos tipos, hay algunos que favorecen la reproducción celular, este tipo de genes como el ER2, y si el paciente tiene ese tipo de gen, hoy yo tengo antígenos que puedo generar, como lo hacía Milstein, con los anticuerpos monoclonales, eso es lo de Milstein. Ustedes saben que el anticuerpo monoclonal no es más que un anticuerpo de diseño generado en el laboratorio. En este caso son, por ejemplo, el trastuzumab es un anticuerpo de diseño en laboratorio para bloquear el HER2, y el HER2 es un gen que favorece la reproducción celular. César Milstein fue un premio Nobel y es argentino. Hoy ya no se usa solamente la mecánica, como él lo desarrolló, es lo mismo, por eso ganó el Nobel, pero hoy, por ejemplo, también se está utilizando en enfermedades infecciosas, en este terrible coronavirus, la capacidad antigénica del coronavirus es el spike, el que está en la espina, la proteína S, y tratamos de bloquearla hoy con anticuerpos monoclonales, a veces generados a través de ratas humanizadas, y se generan anticuerpos monoclonales, o también
a través de células plasmáticas extraídas de pacientes recuperados, y se generan anticuerpos monoclonales, se mezclan habitualmente estos distintos tipos de anticuerpos monoclonales porque este terrible virus encima muta, y entonces estos spike a veces siguen uniéndose a los IECA, que son la enzima convertidora de angiotensina, que son los receptores de la célula, atrás lo palentran. Lo que buscamos con los monoclonales, bloquear el spike, ese anticuerpo que bloquee el antígeno ese del virus para que no pueda entrar a la célula, no puede abrir el receptor que es el IECA. Bueno, todo eso es un avance extraordinario a punto de partida del premio Nobel nuestro que fue César Milstein, el argentino Milstein, pero también se utiliza, y mucho en la parte oncológica, por ejemplo, trastuzumab para bloquear el HER2. Pero para eso tengo que saber si el paciente es HER2 positivo o no, si le va a servir a él hacer ese tipo de medicación con anticuerpos monoclonales y anticuerpos de diseño. Screening. Bueno, en realidad no se hace screening indiscriminado a toda la población. Para determinados grupos de pacientes, como ya dijimos, si un paciente tiene reflujo crónico, tiene Barrett, tiene una displasia de bajo grado, quizás, bueno, ese paciente merece un screening y seguimiento. Y desde ya que si se transforma en displasia de alto grado, hay que hacer una resección, una cirugía, terapia fotodinámica, ablación por radiofrecuencia, hay que extirparlo porque es un carcinoma in situ, por distintas modalidades, desde la endoscopía hasta la cirugía. Bueno, ya para ir avanzando y redondeando este tema, vamos a ver las distintas alternativas, las distintas posibilidades de tratamiento que tienen nuestros pacientes. Podemos hacer cirugía convencional y cada vez va ganando más terreno a cirugía mini-invasiva. Yo puse laparoscópica, pero a veces toracoscópica por el tórax o laparoscópica por el abdomen. Digamos en forma genérica, cirugías mini-invasivas. La quimioterapia tiene un rol muy importante, es más, hay unos estudios que luego vamos a ver, como el Cross Trial, que muestra que los pacientes que van a ser operados, la mayor parte de ellos tiene ventajas porque logran resecar más completamente, llegar a un R0, es decir, resecar todo el tumor sin dejar ningún tejido macroscópico ni microscópico ahí en el campo quirúrgico, lo llamo un R0, si yo le hice quimioterapia previa al paciente. Y también la sobrevida a larga data ha mostrado ser superior cuando se hace quimioterapia previa en este estudio Cross, de modo tal que hoy la quimioterapia es prácticamente una indicación príncipe fundamental y universalizada. En Europa hacen quimio, en Estados Unidos agregan quimio y radioterapia. Los tratamientos endoscópicos son múltiples para las lesiones iniciales. Si yo tengo un T1A, un T1B, es un tumor de mucosa, se reseca la mucosa. Si tengo un tumor de mucosa y submucosa, también puedo resecar la mucosa y submucosa. Digamos de ya que con cirugía quizás tengo mejores resultados a larga data, pero también son más complicaciones y es más agresivo. Entonces, la endoscopia tiene claramente un rol, y también en la terapia paliativa, porque si es un paciente que ya no es quirúrgico, pero bueno, yo le quiero resolver por lo menos la disfagia, que en su último tiempo puede comer, se puede colocar stent expansibles, son stent expansibles que se coloca a nivel del esófago para que pueda ingerir, o hay distintas terapias con láser, con distintos que ya vamos a ir viendo, para pasar a través del esófago y dejar una luz que pueda comer el paciente a través del tumor. Esta fotografía yo le traje, fíjense, porque este es el primer paciente en la historia universal, el primer paciente en el mundo que se realizó una esofagectomía transtorácica, una esofagectomía total transtorácica, y el paciente luego se unió, su esófago toma, y también el gastrostoma se unió con a rubber tab, un tubo de goma. Entonces, este tubo de goma iba por afuera, ni siquiera iba mediastín, no, un tubo de goma que iba por afuera. Ese fue el primer paciente que fue intervenido quirúrgicamente, lo que sería luego el tórax con piel, reemplazo. Bueno. A ver, la endoscopía se puede hacer lesiones mucosas, como yo dije, es el rol de la endoscopía en las displasias de alto grado, es decir, cuando es un carcinoma que está en mucosa o submucosa. Se puede usar el argon beam, que es una coagulación con plasma de argón, en los cánceres avanzados para perforar, por así decirlo, y dejar que pase el alimento por algún lugar, perforar a través del tumor. Se hace
digamos, electrofulguración. He hablado de los stents o endoprótesis. Se puede hacer ablación con láser, con neodimio, también para tratar el cáncer avanzado o la disfagia, o también con el jack láser. Se puede usar la radiofrecuencia, etc. Hay una gran cantidad de terapias que se utiliza hoy en día desde el punto de vista endoscópico. Yo también les he mencionado que lo de Milstein, lo de César Milstein, un premio Nobel un argentino que, bueno, trabajaba en Inglaterra, pero logró un Nobel con los anticuerpos monoclonales, y hoy se utiliza, por ejemplo, el trastuzumab específicamente para el esófago, que bloquea la proteína HER2. Ya dije que la proteína HER2 estimula el crecimiento tumoral. Hay otro gen que es el VEGF, que estimula la angiogénesis tumoral. El cáncer, el tumor crece a punto de partida de la proliferación vascular. Entonces yo bloqueo esa proliferación vascular con un anticuerpo monoclonal para ese antígeno. Y esto es el ramucirumab. También a punto de partida del concepto de los anticuerpos monoclonales de Milstein. Vamos ya terminando. Yo tengo que ver desde el punto de vista oncológico el estadio. Yo digo, es resecable, no tiene metástasis de ya. Yo lo puedo resecar, pues si lo puedo resecar, tiene metástasis, no me sirve. Pero es resecable, no tiene metástasis, sí. Puedo intentar un tratamiento curativo. Si no es resecable, listo, va a tratamiento paliativo. Si es resecable, va a intentar un tratamiento curativo. Si es muy incipiente, o sea, está la mucosa, submucosa, se puede intentar una resección endoscópica o también cirugía, según la preferencia del paciente. La resección endoscópica es mucho menos agresiva, tiene menos complicaciones, pero la sobrevida de larga data, nada es gratis. O sea, tengo por un lado, por el otro, cal y arena. Es menos agresiva, tiene menos complicaciones, pero menos sobrevida a larga data. La cirugía es más agresiva, pues más complicaciones, pero más sobrevida a larga data. Claramente, si ya es más avanzado, el tumor ya toma la muscular, o toma la adventicia, o más aún sale a un tejido periesofágico, ya tengo que hacer quimio, radio no ayudante y luego cirugía. Eso es más o menos, esto es lo mismo, no vamos a volver. Entonces, si yo tengo un T1AB, o sea, mucosa o submucosa, por ofrecer cirugía endoscópica o cirugía clásica. Pero claro, yo decía recién, si yo ofrezco cirugía endoscópica, a los 5 años el 75% están vivos y libres de enfermedad. En tanto que con cirugía estándar, el 88%. Nada gratis en la vida. Si yo tengo un T2, es decir, está dentro del esófago, no salió del esófago todo el tumor, porque está toma la capa muscular del esófago, pero no tengo ganglio o metástasis, puedo hacer cirugía sola, pero también puedo hacer cirugía con quimio o radio. Se hace primero quimio y radio y luego cirugía. Si yo hago solamente cirugía, tengo el 50%. Si yo hago neoadjuvancia y luego cirugía, mejora la sobrevida. Claramente, si yo tengo un T3 o un T4, es decir, ya está toda la capa transdenticia o también tejido periesofágico y tengo un ganglio positivo, se hace neoadjuvancia, quimioterapia previa, a veces radioterapia también, y luego cirugía. Y estos pacientes a los 5 años, la mitad fueron bien y la mitad no fueron bien. Bueno, claramente si ya tengo metástasis, solamente tratamiento paliativo, la sobrevida pobrísima, muy pobre sobrevida, muy pobre sobrevida. Cuando yo voy a operar a estos pacientes, yo les quiero llamar la atención, bueno, esto es todo lo clásico, pero hay que ver el aspecto respiratorio. No olvidarse que estos pacientes tienen patologías respiratorias crónicas, muchos de ellos, y la parte nutricional es fundamental. Y muchos de ellos le hacemos una yeyunostomía previa a la cirugía, ya sea por vía laparoscópica o yeyunostomía percutánea, porque luego esa yeyunostomía se la dejamos. Una vez todo operado, los primeros 7 días el paciente se alimenta por la yeyunostomía, y si todo va bien, o sea, listo, se comienza a alimentar por vía oral luego de ese periodo. Entonces, la yeyunostomía, que uno lo mismo la va a hacer en general dentro de la cirugía, muchas veces es preferible hacerla en el preoperatorio para ir ayudándolo desde el punto de vista nutricional. Y preferimos yeyuno y no gastro, porque puede la gastrostomía dañarme algunos de las gastroepiploicas y luego de los vasos gastroepiploicos, y luego voy a tener problemas con la cirugía para ascender el estómago. Porque la cirugía es eso, es resecar el esófago. Aquí se muestra cómo se está despegando por vía transectal con esa mano,
pero no importa, es resecar el esófago y luego el estómago va a ser llevado y anatomizado con el esófago, a veces en el cuello, a veces en el mediastino. Son los distintos tipos de cirugía. Aquí ven, por ejemplo, el reemplazo, está el tubo gástrico realizado con una pieloplastia. Nosotros lo hacemos, hay gente que ya no lo hace más, pero bueno, la escuela argentina era muy de hacerla y nosotros seguimos haciéndola. Bueno, no son aspectos técnicos largos de discutir, pero lo importante es que yo reseco el esófago y si puedo unirlo en el cuello o puedo unirlo en el mediastino. El mediastino tiene menos fístulas, pero si tiene una fístula mucho más grave puede ser mortal. El cuello tiene más fístulas, pero son mucho más manejables y no suelen ser mortales. Es aquí una imagen más para mostrar lo mismo. Se saca el esófago y se lleva el estómago hecho un tubo, tuburizado, un tubo gástrico. Muchas veces, si no me sirve el estómago por distintos motivos, yo recuerdo un paciente que lo habían operado numerosas veces que había nacido sin esófago, una rareza, y bueno, tuve que operar junto con el profesor Badalón y lo operamos, y el paciente lo habían operado desde su niñez en el Garrahan, en el Gutiérrez, en el Italiano, ya tenía 3 cirugías previas y todas con fracaso. Y tuvimos que reemplazarle con el colon. Entonces hay circunstancias que hay que utilizar a veces el colon izquierdo y a veces el colon derecho. Es un paciente de Monteros y está muy bien. La cirugía puede ser en 2 tiempos, con una toracotomía y una laparotomía, y luego reseco el esófago y a través de la toracotomía se une aquí en el tórax, en el mediastino, se une el esófago, esa es la clásica Ivor-Lewis, y cirugía en 3 tiempos, que yo hago lo mismo, pero lo anatomoso en el cuello. Ese es McKeown, ya vamos a ver. Ahí está, perfecto. Ivor-Lewis, que la describe en el 46, y McKeown, que la describe en el 76, 30 años después. A veces se puede hacer solamente la laparotomía y luego toda la disección del esófago por vía transhiatal y luego ascenderlo hacia el cuello, evitando la toracotomía con las implicancias que eso tiene. Solamente con esta incisión en el abdomen y en el cuello, como estaría mostrado aquí. Y esto se estirpa y se lleva el tubo gástrico. Se despega, sin abrir el tórax, se despega con la mano por abajo, transhiatal, y por otra mano cervical hasta que se encuentran las manos, se despega todo el esófago, se reseca, se corta y se sube el estómago que se lo hizo un tubo gástrico. Está el encuentro de las manos y cómo se avanza con el estómago. Esto es la yesunostomía a 30 centímetros del ángulo de Treitz para alimentarlo al paciente. Es un gesto muy útil, realmente lo usamos con mucha frecuencia. Entonces, para mostrar la ligadura de los distintos vasos, la sección del tumor, no quiero hacerlo muy largo. Cuando uno hace por la laparoscopía, la ligadura de la coronaria estomáquica puede hacerlo para isquemia preconditioning. El estómago no se lo lleva completo, sino que se hace un tubo, viene el esófago, se reseca con esto, se hace un tubo gástrico, tal como está mostrado ahí. Entonces esto se reseca y este tubo es el que se asciende luego al cuello o al mediastino. Ahí se está mostrando con las suturas mecánicas cómo se prepara el estómago y luego con esa sonda se lo tracciona, se pasa un transmediastinal. Lo clásico es llevar transmediastinal. Puede llevárselo retroexternal también. O subcutáneo, que son situaciones más raras, situaciones de necesidad. Y esto muestra la anastomosis cervical, la anastomosis del cuello. Ustedes luego vamos a subir un video de una cirugía personal donde hacemos la resección completa del esófago y una anastomosis cervical, todo hecho por vía laparoscópica. Con esos son, digamos, los accesos de los trócares y se evita. Ya hemos dicho que los cánceres superficiales se puede hacer reducción de mucosa, submucosa por vía endoscópica, pero como en un 1 a 5% de los tumores mucosos hay ganglios positivos y hasta un 30% de ganglios positivos en las lesiones submucosas, fíjense que la cirugía tiene una sobrevida del 87% contra un 76% de la cirugía endoscópica pura. Ya, bueno, esto ya hemos mencionado, los distintos tipos de tratamiento, de acuerdo a la gradación. Aquí mostramos la endoprótesis esofágica como una terapéutica simplemente paliativa para que el paciente no tenga tantas molestias con su disfagia. La quimioterapia, hay distintos tipos de esquemas que escapa a esta charla, pero sí, ya les mencioné el cross trial, que muestra que la quimioterapia preoperatoria, cuando se realizaron nuestros estudios
comparativamente entre pacientes con quimioterapia preoperatoria y cirugía sola, mostró resultados ventajosos en lo que hace a la sobrevida para la quimio-radio y más cirugía que la cirugía sola. Por añadidura, un 92% de pacientes se pudo resecar de forma completa, contra el 69% de los pacientes que no habían recibido quimio-radio en el preoperatorio. Claramente el cross-trial marcó un camino, si bien tiene algunas cuestiones a ser criticables, porque se mezclaron adenocarcinomas con epidermoide, una serie de cuestiones, pero bueno, pero es un trial que nos marcó el camino y hoy es esto lo que se hace, quimio, radio y preoperatoria. También se ha comparado la cirugía mini-invasiva, es decir, toracoscopía y laparoscopía con la abierta, y para ir simplificando les diría que ha mostrado ventajas la cirugía laparoscópica sobre todo lo que hace a las complicaciones respiratorias e infecciones pulmonares. Ya redundando una vez más, mucoso y submucoso, endoscópico o cirugía. Si ya tengo tomada la muscular sin ganglios, puedo hacer cirugía sin quimio o con quimio, radio que me da mejores resultados. Si ya tengo un tumor que me ha tomado todas las capas del esófago, que es lo clásico, o aún sale alrededor del esófago, pero sin metástasis, esto es lo clásico, esto es lo que vemos nosotros, se hace quimio, radio y cirugía luego. Eso es lo estándar. Y también vemos esto, lamentablemente, trayendo paliativo en cánceres avanzados, que a veces uno lo coloca una gastrostomía simplemente porque el paciente se alimente por la gastrostomía y porque ni siquiera un stent pudo funcionar. La sobrevida claramente está relacionada con la etapa. Si yo encuentro una etapa localizada, tengo un 39% de sobrevida. Si lo encuentro una etapa regional 21% y distante, un 4%. Como la mayor parte de las veces encontramos entre distante y localizada, fíjense ustedes que nosotros podemos decir que cómo va disminuyendo la sobrevida a medida que es distante o localizada, alrededor del 20% en la regional, y el pronóstico global, si tomamos todos los cánceres de esófago, digamos que no llegan a los 5 años 1 de cada 5 pacientes. El 20% no llega a vivir 5 años, lo cual es un número muy malo. Claramente hay que tratar de mejorar muchos aspectos, no es fácil, y quizás los mensajes para llevar a casa serían: la metástasis ya no es patrimonio de la cirugía de un paciente con metástasis. En los periodos tempranos puedo conceder resección endoscópica. En los periodos clásicos que vemos nosotros más avanzados se hace neoadjudancia con quimioterapia y luego cirugía. Y las cirugías más frecuentes son las de Ivor Lewis, que es la anastomosis esófago-gástrica a nivel del mediastino, o la anastomosis esófago-gástrica en 2 tiempos o 3 tiempos, llevándolo al cuello o la anastomosis cervical. Todo básicamente se hace hoy con cirugía mini-invasiva, que ha mostrado, como dijimos, mejores resultados. Cada vez son más centros los que hacen esto. Hay centros que siguen siendo abiertas, pero bueno, nada, la tendencia es a hacer mini-invasiva. Ya para cerrar esta clase, estamos en tiempo, les regalo 2 frases. Dicen que una persona necesita solo 3 cosas para ser verdaderamente feliz en este mundo: alguien a quien amar, algo que hacer y algo por lo que tener esperanza. Es una frase de Tom Bode. Y ya para terminar, una frase espectacular de Hemingway: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo creo, queridos alumnos, futuros colegas, que ya llegó el momento que yo calle. Ya ha sido suficiente el tiempo. Espero que hayan disfrutado y que les sea de utilidad esta clase de cáncer de esófago. Muchas gracias.